Desde siempre, mi principal filosofía de vida es creer en el valor de la imaginación y las distintas formas en las que ésta puede ser plasmada, con tal de no solo maravillar o incluso impactar a las personas, sino en también su capacidad para transmitir felicidad en nuestras vidas. Y bajo esa narrativa, las personas capaces de demostrarlo en niveles masivos son totalmente dignas de mi respeto y admiración. Y ese fue el caso del gran Akira Toriyama, hombre cuya capacidad imaginativa desbordó tantos niveles que se volvió una pieza crucial para mucha gente. Y con su fallecimiento en el 2024, el mundo se movilizó para honrarle ese favor. Y como la imaginación siempre merece seguir viviendo, en mi humilde posición, les traigo este aporte. De entrada debo dejar claro que esto es una introducción al lore de Dragon Ball con el fin de guiar a todo aquel que desea adentrarse a este universo. Por tanto, y hablo para los fanáticos, es que me voy a limitar a solo explicar las bases más superficiales, por no decir obvias. O séase, el trasfondo que conforma Dragon Ball y Dragon Ball Z. Por lo que temas como los multiversos o las jerarquías de dioses se van a mantener fuera porque solo harían sentir mucho más denso un tema que en su simplificación termina por sentirse denso. Si quieren, esa parte la revisamos en otro video destinado a los conocedores más avanzados. Pero por el lado de los primerizos, que son el público objetivo, les adelantaré que a lo largo del trayecto mencionaré nombres y datos que de una u otra forma se les van a hacer familiares. Así que les pido que mantengan la paciencia porque la comprensión se dará en su momento. Dicho esto, prepárense porque allá vamos. Para empezar, debemos dejar claro dos cuestiones importantes que son las que nos van a guiar en todo el recorrido. En primer lugar, Dragon Ball basa gran parte de su argumento en algo llamado el Ki. El Ki es una energía mística que está presente en los seres vivos de todo el universo y que con el entrenamiento correcto puede ser canalizada y manipulada a voluntad para crear superpoderes tales como volar, teletransportación, la Genki Dama y el más icónico de todos, el Kamehameha, por nombrar algunos. Tengan en cuenta que esta es una serie sobre combates y artes marciales, por eso es importante establecer ese elemento. Lo segundo es un dato que graciosamente los más avanzados tienden a ignorar, pero que es necesario para evitar confusiones, y eso es el transcurso del tiempo. En este universo, el tiempo está medido en dos calendarios. Por un lado, el calendario del Rey, el cual mide el tiempo desde la creación del universo mismo hasta el presente de la continuidad. Y por el otro lado, el calendario del dragón, el cual de manera contradictoria es el más complicado de detectar su origen porque no hay mucha información al respecto, pero para fines prácticos será el que vamos a usar de aquí en adelante, ya que es el tiempo que verdaderamente obedecen nuestros protagonistas. Así que bien, nuestra historia inicia en el año 261 del calendario de Aragón. Claro que hubieron sucesos previos a este momento, pero eso no es lo que nos interesa ahora. Lo que sí nos interesa es establecer 3 planetas diferentes, los cuales van a protagonizar esta historia. Y esos son Namekusein, Vegeta y la Tierra. Ya van entendiendo cómo funciona esto, ¿verdad? El primero
Sería habitado por una raza de alienígenas buenos y pacíficos denominados como Namekuseins. Original, ¿no? Y en este mundo ocurriría un cataclismo natural que amenazó a toda la especie, por lo que Katas, el gran líder de esta raza, tomó la decisión de enviar a su hijo Kata II al planeta Tierra, prometiendo buscarlo una vez acabada la crisis. Y es así como este enano verde llegaría al planeta Tierra. Y si están notando similitudes con cierto personaje de cierto universo de ficción igual de icónico, mantengan la compostura porque esto apenas empieza. Así que, Kata II aterrizaría en una zona árida y deshabitada de la Tierra, donde pasaría 30 años de su vida aguardando por el rescate de su padre. Habiéndose convertido en un adulto y perdiendo toda esperanza, se aventuró en dejar aquel desolado lugar y explorar la Tierra. Como resultado, contempló con sus ojos la guerra y la maldad humana, lo que causó que una parte hostil se creara en su interior. Sin embargo, su lado de bondad le hizo desear un mundo pacífico. Recordemos que los Namek son buenos por naturaleza. Para su suerte existía algo llamado el Palacio Celestial, un castillo en las nubes habitado por un antiguo sabio, quien dominando toda espiritualidad, se convertiría en el guardián de la tierra. Katas se presentó a él con el deseo de no solo ser su aprendiz, sino de sustituirlo en el futuro para guiar el camino de la tierra. Pero para lograr eso, se vio obligado a expulsar su recién descubierta maldad en un ser completamente distinto, y ese ser sería conocido con el nombre de Piccolo Daimaku. Una vez hecho esto, Katas se convertiría en el nuevo guardián de la Tierra, y de ahí en adelante sería conocido con el nombre de Kamisama, y presumiblemente usaría sus habilidades mágicas para crear las esferas del dragón, las cuales serían una adaptación de las esferas del dragón originales creadas en el planeta Namekusein, ocurriendo todo esto en el año 471. Y hago un paréntesis para mencionar un par de cosas respecto a las esferas del dragón. La gracia de este artículo es que al reunirlas y recitar el conjuro sagrado, aparece el dragón Shenlong para concederte un deseo, el cual en la mayoría de los casos es para revivir gente o la inmortalidad. Y como mencioné, hay dos juegos de esferas. Unas, las del planeta Tierra creadas por Kamisama, que acabo de describir, y por otro, las originales del planeta Namekusein. La diferencia es que estas últimas son mucho más grandes y convocan al dragón Porunga, sí lo sé, el cual como un genio de la lámpara concede 3 deseos. Sí, la versión terrestre es bastante inferior en comparación, pero en fin. Volviendo con el hombrecito verde, la mitad malvada, es decir Piccolo Daimaku, bajaría a la Tierra para desatar el caos y destrucción por el mundo. Y para lograr su cometido, usó su habilidad de regurgitar huevos para crear un ejército de bestias con alas que atentarían a las personas. Con esto se ganó el temor de los terrícolas, quienes lo conocerían como el rey de los demonios. Antes de continuar con este punto de la historia, debemos pasar a otro planeta y con ello con otro personaje o personajes importantes. Pasamos ahora al planeta Bellita. Este mundo sería habitado por dos especies, los Sufurushi, quienes son buenos y pacíficos, y los Saiyajin, que son salvajes y malos. Estos últimos destacan también por poseer colas de mono, las cuales le dan la habilidad de convertirse en unas bestias gigantes denominadas como Osauro al observar la luna llena. ¿Como los hombres lobo? Sí, digamos que sí. Durante muchos años, estas dos razas vivirían separadas unos de los otros, hasta que un día, claro, los Saiyajines se armaron de valor para invadir y asesinar a su otra mitad. Si bien los Sufurushi tendrían ventaja táctica y tecnológica para batallar, el instinto asesino de los Saiyajin sería mucho más poderoso.
Además, la transformación en osauro le sería de mucha ayuda. Cabe recalcar que en este planeta, la luna llena pasaría una vez cada 8 años, por lo que los Ufurushi ignorarían esa habilidad, lo que por supuesto los hizo aún más peligrosos. Como podrán imaginar, los Ufurushi perdieron, y sin ellos en el camino, los Saiyajin se apoderarían del planeta Vegeta. Esto hasta que decidieron aprovechar la tecnología de sus adversarios y llevar sus conquistas al espacio exterior. Es así como eventualmente harían contacto con otros extraterrestres que les ayudarían en sus propósitos. De este momento, nuevamente vamos a destacar varios datos importantes. Primero, la guerra Saiyajin y Sufurushi tendría lugar entre los años 720 y 730 del calendario de Aragón. Segundo, el ataque y posterior guerra sería iniciada por un Saiyajin conocido como el Rey Vegeta, el cual tendría dos hijos, el Príncipe Vegeta y el Príncipe Tarbell. Tercero, esto ocurriría 7 años antes de que Goku naciera, personaje del cual hablaremos en breve. Pero antes de eso, debemos concluir con la historia de los Saiyajin. Como les dije, estos se aliarían con alienígenas para sus conquistas. Pues bueno, en algún momento, en el año 731 para ser exactos, se volverían soldados de un emperador galáctico llamado Kuld, el cual tiene también dos hijos, Cooler y Freezer. Y ese último es el más importante porque es quien supliría su lugar. Recordemos que los Saiyajin son salvajes y malos, por lo que ser soldados conquistadores de alguien tan poderoso es algo que aceptarían sin dudar. Y así sería durante una buena racha de 6 años. En el año 733 nacería el héroe de esta historia, Goku. ¿Recuerdan que les dije que si estaban notando similitudes con cierto personaje de cierto universo igual de icónico, mantuvieran la compostura? Pues aquí es cuando esas similitudes se harían todavía más evidentes. Y no solo eso, porque la cosa se está por poner aún más enredada. Entre los Saiyajin existe una leyenda sobre que cada 1000 años aparece un Saiyajin mucho más poderoso que cualquier otro. Uno con una omnipotencia tan elevada que sería incluso capaz de destruir planetas enteros. Pero lo que los Saiyajines no sabían es que Freezer, su líder conquistador, era alguien que ya de por sí poseía dicha habilidad. Recalcando también que tal absoluto poder entre los mortales no sería más que una mera fantasía. Sin embargo, Freezer entendió que sería peligroso dejar vivir a sus subordinados porque en el momento que ese Super Saiyajin apareciera de repente, su mandato peligraría. Ahora es cuando podemos hablar de Bardock. Él es un Saiyajin que descubriría los planes de Freezer. Y Bardock tiene dos hijos, Raditz y Kakaroto. Y de nueva cuenta, este último es el más importante. Entre los Saiyajin hay una muy estricta jerarquía de poderes. Los hijos de mayor poder nato se crían en el planeta Vegeta para convertirse en guerreros de alto nivel. Pero los de categorías más bajas, una vez nacidos se les envía a planetas menos hostiles y fáciles de someter, para que con su instinto asesino conquisten ese planeta conforme crezcan. Kakaroto sería uno de ellos, y su destino sería la Tierra. Pero eso es tan solo una versión de los hechos, y fue presentada en la película El especial de Bardock. La otra versión es la del manga. En esta, Bardock sospechó de Freezer cuando este sin ningún motivo les ordenó a todos los Saiyajines reportarse en el planeta Vegeta. Por ese motivo tomó la decisión de robar una nave, subir a su hijo Kakaroto y lanzarlo al espacio en un intento de salvarlo. Un drama todavía más parecido al de Superman. Hay mucha confusión y conflicto respecto a cuál de estas dos versiones es la verdaderamente canónica. En mi opinión, prefiero el manga porque este es mucho más elaborado, pero aún así recomiendo ver la película porque es muy entretenida. Como sea, pueden elegir la versión que más les convenzca
Eso no va a afectar mucho en cómo entienden la historia, porque en cada una se representan los hechos principales que son: Kakaroto es enviado a la Tierra, Bardock se rebela contra Freezer, y Freezer ganando y destruyendo el planeta Vegeta y con ello a todos los Saiyajines. O bueno, en realidad no a todos porque quedan 7 sobrevivientes. Kakaroto, obvio, los príncipes Vegeta y Tarbell que se encontraban en sus respectivas misiones por el universo, Nappa, el compañero de Vegeta que viajaba con él, Tullens, un Saiyajin que es igual a Kakaroto, no pregunten, Broly, otro niño Saiyajin que también fue lanzado al espacio, y Raditz, el hermano de Kakaroto que también acompañaba a Vegeta y Nappa. Extinto el planeta Vegeta, Kakaroto siendo un bebé caería en la Tierra. Una vez allí, sería encontrado por un gentil anciano y ex peleador de artes marciales que lo adoptaría como nieto y lo nombraría Goku. En sus primeros años, Goku con su instinto Saiyajin sería sumamente agresivo con su abuelo hasta que un día durante una excursión ocurrió un accidente en el que el pequeño Goku cayó a un precipicio y se golpeó fuerte la cabeza. Y como en los dibujos animados golpearse en la cabeza causa amnesia, el pequeño muchacho olvidó para siempre su naturaleza salvaje y se convertiría en una persona de bien. Aunque bueno, las transformaciones en Osauro eventualmente se volverían un problema. Pero ahora pasamos al planeta Tierra, el cual no es la Tierra que nosotros conocemos, sino que se trata de un planeta Tierra muy fantástico. Aquí existen todo tipo de criaturas que incluyen dinosaurios, dragones e incluso furries conviviendo con los seres humanos. Y no solo eso, porque la historia, la geografía y la política también son diferentes. En cuanto a la geografía, esta se basa en la medida cartográfica del norte, sur, este y oeste. Y cada uno de estos puntos hacen referencia a lugares geográficos del mundo real. Por ejemplo, el oeste es equivalente a Estados Unidos. En este lugar la tecnología es avanzada, hay autos voladores, arquitecturas futuristas y lo más interesante, mini cápsulas cilíndricas capaces de almacenar electrodomésticos y vehículos. Patentadas por la corporación Cápsula, la industria tecnológica líder del mercado. En cuanto a la política, existe un único sistema monárquico liderado por el Rey de las Naciones. Y todo el planeta Tierra responde a su mandato. Hay por ahí diversas islas, ciudades y reinos con sus microgobiernos y leyes locales. Pero al final, todas están organizadas por esta supermonarquía. Y hablando de la historia, se sabe que existió Egipto, y una vez en un alivio cómico Hitler o un equivalente a él hizo una aparición. Pero algo que sí podemos mencionar con seguridad es la presencia de la Patrulla Roja, un enemigo recurrente en la serie, los cuales serían el equivalente al ejército soviético. Estos serían fundados por un hombre conocido como el Comandante Red, un empresario con el desquiciado deseo de gobernar el mundo. Para ello, se alió con alguien llamado Dr. Gero, un ex científico militar, no se sabe bien de qué brigada o gobierno, que al ser despedido por sus experimentos, empezó a crear arsenal de lujo para estas personas, posicionando a la organización como un gigante tecnológico similar a la corporación Cápsula. Y entre otros personajes que conforman a este ejército, podemos destacar al mercenario Tao Pai Pai, al androide 8 parodia de Frankenstein, y al agente metálico parodia de Terminator, ambos creaciones del Dr. Gero, quien también crearía los famosos androides 16, 17 y 18, y a su clon mecánico el androide 20. Y es en este momento que retomamos y entrelazamos la primer parte de la historia. Si mal no recuerdan, en el año 471 se crearían las esferas del dragón. Y el comandante Red y la Patrulla Roja serían de los pocos quienes de alguna forma tendrían conocimiento de ese elemento, por lo que dedicaría parte de su vida a la búsqueda de las esferas con el objetivo de desear la dominación mundial. Porque supongo que solo mandar a derrocar al Rey de las Naciones sería demasiado propio de un ejército, ¿no? Como sea, en ese mismo año
sería cuando Piccolo Daimaku atentaría con la Tierra, por lo que diversos luchadores de artes marciales se unirían para hacerle frente. Y ese conflicto acabaría cuando un gran sensei conocido como el Maestro Mutaito usaría una técnica completamente única: el Mafuga. Con esto consiguió encerrarlo en un pequeño contenedor, el cual posteriormente fue escondido en un lugar secreto. Mucho tiempo después, en el año 753, llegaría un personajito llamado Pilaf, quien se dice es el emperador de algo, quién sabe. Pero sí que tendría dos aliados llamados Yu y Mai, que básicamente son Boris y Natalia de las aventuras de Rocky Bullwinkle o el equipo Rocket, mejor caso. Pero el caso es que, así como la Patrulla Roja, estos muchachos serían parte de la carrera por las esferas del dragón, por lo que en algún momento darían con el contenedor donde se encontraba Piccolo y lo liberarían con la esperanza de que les dijera la ubicación de las esferas. Sobra decir que eso no funcionaría y que sería el mismo Piccolo quien los volvería sus esclavos porque son unos villanos de caricatura. En un momento regresamos con Dragon Ball Z. Sigamos disfrutando Dragon Ball Z. Hemos tenido varios minutos de conversación y aún así queda una duda muy importante por esclarecer. ¿Estamos en Dragon Ball o Dragon Ball Z? La respuesta los va a dejar choqueados. Y es que no es ni uno ni el otro. ¿Estamos haciendo Dragon Ball GT? Dragon Ball GT apesta. Nah, ya en serio. No es ninguno de los dos, porque lo que les he redactado hasta ahora es la continuidad y lore previo al inicio de ambos programas. Verán, Dragon Ball se trata de las aventuras de Goku siendo niño y enfrentando a Piccolo una vez liberado. Y Dragon Ball Z es el futuro con Goku adulto teniendo a sus hijos Gohan y Goten. Y después está Dragon Ball GT, que es un futuro aún más lejano terminado Dragon Ball Z. Y después de eso encontramos Dragon Ball Z Kai, que es una remasterización de Dragon Ball Z con redoblaje y capítulos recortados, el cual, a menos que les moleste mucho la ausencia de sangre, recomiendo que se vayan por esa versión porque, bueno, se deshace de muchos momentos innecesarios y hasta aburridos. Eventualmente saldría a la luz Dragon Ball Super, el cual es una precuela entre Dragon Ball Z y Dragon Ball GT. Cuando ustedes vean la serie, van a encontrar todo esto y más conforme se desarrolle. Lo de hoy es tan solo una ayuda para que entren con una mejor claridad. Y continuando con esa ayuda, nos queda definir el canon. Porque en la amplia franquicia de Dragon Ball hay muchas películas que son y no son canónicas. Por ejemplo, el especial de Bardock, que cuenta el nacimiento de Goku y su llegada a la Tierra. Muy entretenido, pero actualmente está fuera del canon. Luego está la película de Dragon Ball Super Broly, que vuelve a contar el nacimiento de Goku, pero usando la versión del manga, por lo que actualmente es la versión canónica. Por otro lado están las películas Los guerreros más poderosos y Los rivales más poderosos, las cuales son canónicas y tienen continuidad entre sí, o sea que una es secuela de la otra y se ubican en espacios vacíos durante los sucesos de Dragon Ball Z. También puedo destacar Devuélvame a mi Gohan, la batalla decisiva por el planeta Tierra y el ataque del dragón, las cuales son el mismo caso que las anteriores, canónicas y ubicadas en momentos vacíos de Dragon Ball Z. Por otra parte, hay lo que se llaman What If, o sea, historias alternativas que explican lo que pasaría si el canon hubiera sido otro. De estas puedo destacar Dragon Ball Z Fusiones. Y también hay películas individuales que readaptan los hechos del canon. O sea, son sus propias adaptaciones, como lo son Dragon Ball La leyenda de Shenlong y El camino hacia el poder. Y también hay algunas que quién sabe. Y también están los casos de la batalla de los dioses,
y la resurrección de Freezer, que no solo una es secuela de la otra, sino que toman lugar terminados los sucesos de Dragon Ball Z y antes de Dragon Ball GT, siendo a su vez readaptadas en Dragon Ball Super, que serían la versión canónica de dichos sucesos, aun cuando las películas llegaron antes. Y de ser eso poco, Dragon Ball Super contradice varios hechos de Dragon Ball GT porque se sabe que fue eliminado del canon. Y sí, es una locura. Y todavía hay más, porque avanzado Dragon Ball Z, aparece un personaje llamado Trunks, que es un viajero del tiempo. Y ya saben que cuando hay viajes en el tiempo, la cosa se va de sabático, cariño. Y eso sigue empeorando porque en Dragon Ball Super se introducen los multiversos. Pero el tema es que las leyes del multiverso y las del viaje en el tiempo son contradictorias. Porque al parecer nos dicen que en esta pantomima existen 12 universos en total. Pero aún así, los viajes en el tiempo crean líneas de tiempo alternativas e independientes una de la otra. Por lo que aunque el conteo de universos sea reducido, en al menos uno existen líneas de tiempo alternativas y no precisamente por eso son otros universos. ¡Dios mío! La imaginación es fabulosa, ¿no creen? Sobre todo cuando es aprovechada en su máximo para darnos temas de los que hablar, para entretenernos en lo que vivimos nuestra realidad, o incluso para ayudarnos a reflexionar y aprender cosas de nosotros mismos. Dragon Ball es eso en varios sentidos, en otros no tanto. Dragon Ball fue ideado como una sátira a los relatos de la mitología china, a los cuentos de hadas y al género de artes marciales. A menudo se ve reflejado en su sentido del humor tan inmaduro y en ocasiones soez. Pero Dragon Ball Z se inclinó por otro camino, optando más por el drama y la acción, resignificando a este universo y perfeccionándolo como algo inmersivo y fascinante. El propio Toriyama se ha descrito a sí mismo como un niño, en el sentido de lo fácil que es para él el entusiasmarse y a la vez dejar algo de lado por más que le encante. Y por eso es que en el corto tiempo que dura su ilusión con un proyecto, le daba más de 9000 de su pasión. Aunque no lo crean, la realidad es que para él, Dragon Ball y su trabajo en general, llegó a ser algo muy pesado en su vida. Pero hoy, podemos decir que sus esfuerzos valieron la pena. No sé si decir que era exactamente su intención con esta obra que le dejó al mundo, pero de lo que sí puedo estar seguro es que su éxito nos demostró que la imaginación siempre merece seguir viviendo. Y este fue mi humilde aporte.